orar todos Father, in juntos. the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we ask you again as we begin this day te pedimos al comenzar este día, to Señor, anoint us as we teach. que tú nos unjas, Señor, mientras enseñamos, Anoint us to hear. y úngenos también para oír, Let us hear the word of God que oigamos la palabra de Dios and be doers of that y word. que seamos hacedores de esa palabra. We ask you to anoint us, Te pedimos que nos unjas, lead us, que nos guíes and impact our spirits with this y message. que tú impactes nuestro espíritu con este mensaje. We bind Satan and any other hindrance Atamos a Satanás y todo impedimento that would keep us from receiving. que nos va a evitar recibir. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse, hermanos. We're going to begin again talking about the person of Jesus. Vamos a comenzar una vez más hablando acerca de la persona de Jesús. We have looked at this person, Hemos visto esta persona, this heavenly man, este hombre celestial, and saw that the church, as the one new man, is to be totally conformed to this image. y vimos que la iglesia como el nuevo hombre tiene que ser hecho conforme a esta imagen. We are to be the fullness of the measure of the stature of Christ, Nosotros tenemos que ser la plenitud de la estatura de Cristo. and it is to this end that God is working with us. Y es con este fin que Dios está obrando en nosotros. Because what we see in this heavenly man Porque lo que nosotros vemos en este hombre is celestial what we are to plant wherever we go. es lo que nosotros tenemos que plantar donde sea que vayamos. This is what the church is to be. Eso es lo que la iglesia tiene que ser. And the churches we plant or the churches we pastor Y la iglesia que plantemos o pastoreemos should have the same effect on the community tienen que tener el mismo efecto en la comunidad as Christ would have if he was there personally. como si Cristo estuviera ahí personalmente. Now that is what God intended. Ahora bien, esto es lo que Dios quiso. And may God help us to hear this message of this heavenly man. Y que Dios nos ayude a oír este mensaje del hombre celestial. Our lesson today has to do with the vessel that we're to be, the vessel of the Lord. Nuestra lección hoy día se va a titular El vaso del Señor. We read in 2 Kings beginning with verse 19 through 22. Vamos a leer Segunda de Reyes 2, versículo 19 hasta el 22. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Then Acts chapter 1 and verse 2. Luego Hechos capítulo 1 versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. And then again in Mark chapter 9 and verse 15. Luego Marcos capítulo 9 versículo 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Now this passage that we read in 2 Kings Este pasaje que hemos leído en Segunda de Reyes is where we're going to take our lesson, es de donde vamos a tomar esta lección, showing that this heavenly man, mostrando que este hombre the celestial, person of the Lord Jesus, la persona del Señor Jesús, was that vessel while he was here. fue esa vasija mientras estuvo acá. But now the church is to become that. Pero ahora la iglesia tiene que venir a hacer esto. What the Old Testament tabernacle and temple were, Lo que el tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento fueron, what Jesus was on this earth as a man, lo que Jesús fue en esta tierra como hombre. we are now to become Nosotros tenemos que llegar a ser the Holy of Holies, el lugar santísimo, the dwelling place of God. el lugar de habitación de Dios. This is what we're to be. Esto es lo que tenemos que venir a hacer God can be in us Para- and through us. para que Dios pueda estar en nosotros y a través de nosotros. Now, when these passages are read together, Cuando se leen estos pasajes juntos, they're bound up by one common tie: están unidos por un mismo nudo, salt. la sal. Salt and what salt signifies. La sal y lo que la sal significa. Now, in the Bible, salt stands for recovery, Ahora bien, en la Biblia la sal se refiere a la recuperación, preservation, permanence. preservación, permanencia. When I was a boy growing up in rural America, Cuando yo era un niño creciendo en los Estados Unidos, we had no refrigeration at all. no teníamos refrigeradoras. And to preserve meat, we would salt it down. Y para preservar la carne la llenábamos con sal. Salt is a preserving agent. La sal es un agente preservante. And this
this is the meaning. Y este es el significado. Now, when the salt is missing, Cuando falta sal, then the result was in Jericho a miscarriage of the trees. entonces lo que sucedió en Jericó cuando faltaba sal era que los árboles estaban en problemas, enfermos. This is the reason they came to the man of God, Por eso es que fueron al hombre de Dios, because the trees were fruitful, the blossoms were there. porque el árbol era fructífero y tenía las flores y todo ahí, Then they would miscarry before the fruit ever was developed. pero luego se echaba a perder antes que brotara el fruto. Now, that's a picture of much of the church. Esta es una figura de la mayor parte de la iglesia. We have all the machinery, Tenemos toda la we maquinaria, do all the advertisement, tenemos toda la propaganda, we call in the evangelist, llamamos al evangelista and it looks like everything's just going to work out beautiful. y pareciera como todo va a funcionar excelente. But then there's this awful miscarriage. Pero luego ahí está esta horrible fracaso. That is, after all the expenditure, all the time, Eso quiere decir, después de todo el tiempo gastado y todo el dinero gastado, there's no real fruit. no hay fruto verdadero. We're right back where we begun. Volvemos a donde comenzamos. Now, in the first passage, En el primer pasaje we have the waters of Jericho lacking in some constituent. tenemos que las aguas de Jericó tenían falta de algo. And it was that missing element that's causing this problem. Y ese elemento que faltaba era el que estaba causando este problema. The fruit fell before it ripened. El fruto caía antes de madurar. Nothing ever fulfilled its intended end. Nada podía cumplir su propósito. There's nothing more frustrating than that. Y no hay nada más frustrante que esto. I don't have to elaborate on that to tell you that's true with the church. Y yo no tengo que elaborar mucho para decirles que esto es verdad con la iglesia. Nothing ever seems to reach its intended end. Nada parece que llega a cumplir su objetivo. We have healing meetings, but how many are healed? Tenemos reuniones de sanidad y ¿cuántos son sanados? Nothing ever seems to get there. Nada pareciera que cumpliera su objetivo. That's what was taking place here. Esto es lo que estaba sucediendo acá. There were fields, trees, labors, Habían campos, árboles, a trabajadores, lot of energy spent, good motives, mucha energía gastada, buenos motivos, but it all stopped short. pero todo se Just detenía. fell to the ground. Simplemente caía antes de I madurar. think that's a picture of the church as a whole. Yo creo que esta es una figura de la iglesia. You prepare, you plan, you do it all, Preparas, plantas y haces todo, but then the fruit falls to the ground. pero luego el fruto se cae a la tierra. Maybe people come into the altar, Quizás la gente viene al altar, but when the meeting is over, they're not there. pero cuando la reunión terminó, ellos ya no están ahí. The reason is they fell off before it was right. La razón es que ellos cayeron antes de madurar. All money, all energy, everything spent, but nothing there. Todo el dinero, toda la energía, todo el esfuerzo gastado, pero nada está ahí. That's the picture of Jericho. Esa era la figura de Jericó. And they went to the right place. They went to the man of God. Y ellos fueron al lugar correcto, fueron al hombre de Dios. We go out and search for a new program. Y nosotros iríamos y buscaríamos un nuevo programa, We quizás. borrow from the Baptists. They seem to be able to get the carnal to come in. Quizás nos pedimos prestado un buen programa de los bautistas porque ellos saben cómo atraer a los carnales. So instead of going to the altar and finding the answer with God Así que en vez de ir al altar y buscar la respuesta de Dios and putting back in the vessel what's missing, y poner en la vasija lo que faltaba, we'll get some human program. obtenemos un programa humano. Mistake promotion for faith Confundimos la promoción con la fe and fill the church, if we get anybody, with that which is carnal. y llenamos la iglesia con aquello que es carnal. There was no maturity, no satisfaction, No había madurez, no había satisfacción and no full justification for all the effort and the expense. y no había justificación completa por todo este esfuerzo y los The gastos. problem was simple. El problema era simple. Some essential property was missing, Una propiedad esencial estaba faltando and its absence made everything else futile in the ultimate issue. y su ausencia estaba haciendo a todo el resto inútil en el asunto final. If we don't put that missing ingredient back, Si no ponemos de vuelta ese ingrediente que falta, then everything will continue as it is. entonces todo va a continuar como está. How different it is from the trees planted by the rivers of living water, Cuán difícil era que estos ríos plantados a la ribera del río bringing forth their fruit in their season. trajeran su fruto en su temporada. In Psalms chapter 1 and verse 3. En Salmos 1:3, So that's the salt. esa es la sal. Then we'll look at the cruse. Luego vamos a ver a la vasija, el vaso.
Now, while it is a salt that is vital and important thing, Ahora bien, la sal, sin embargo, es lo más importante y lo más vital. I mean, it is a salt that's missing. Es decir, la sal es lo que falta. And this is what has to be recovered. Y eso es lo que tiene que ser recuperado. But it is a cruise that I want to deal with you today. Pero es acerca de esa vasija que yo quiero hablar ahora. Because that salt is of God. Porque esa sal es de Dios. But that cruise is what he uses for that salt. Pero esa vasija es la que Él usa para esta sal. On our last several lessons, we've been dealing with this person of Christ. En nuestras últimas clases hemos estado hablando acerca de esta persona de And Jesucristo. we're still there today. Y aún estamos ahí ahora. And if we've learned what we ought to have learned in these lessons, Y si hemos aprendido lo que deberíamos haber aprendido hasta ahora, then we've learned the person of Jesus, entonces hemos aprendido la persona de Jesús. what he is. Lo que Él es. We first of all, what he is. En primer lugar, lo que Él We es. learned how he came into being by the word of God. Aprendimos cómo es que Él vino a ser por la palabra de Dios. And this is what we are to be conformed to. Y a esto es que nosotros debemos ser hechos conformes. And the church as one new man Y la iglesia como un nuevo hombre is to be that which fully represents Christ, tiene que ser aquello que represente totalmente a Cristo and that what we find in him, y que lo que nosotros encontremos en Él his mission, es misión, his message, su misión, su mensaje y su método is to be ours. es que tiene que ser nuestro. And as I said in the beginning, Y como dije al comienzo, the church we plant in that community la iglesia que nosotros plantemos en esa comunidad should have the same effect in that community tiene que tener el mismo efecto en esa comunidad as if Christ came there in person. como si Cristo mismo estuviera ahí presente. Because we are to become what he is. Porque nosotros tenemos que llegar a ser lo que Él es. Also, También, that it is through the vessel called the church, que es a través de la vasija llamada la the iglesia, glory of Jesus is going to reflect all of the bounds of this que universe. la gloria de Jesús se va a reflejar en todos los límites de este universo. So it is with that cruise, this vessel, Entonces es con esta vasija that we're going to deal with in this lesson. que vamos a tratar en esta lección. We've not deviated from the thought of the person of Christ. No nos hemos desviado del pensamiento de la persona de Cristo. We're dealing with that new man, that cruise. Estamos hablando de ese nuevo hombre, esa vasija. We are that vessel. Nosotros somos esa vasija. Without that vessel, God cannot heal that stream. Sin esa vasija, Dios no puede sanar ese río. Because God has chosen to use a human vessel Porque Dios ha elegido usar la vasija to humana affect his work. para causar efecto en su obra, para hacer efectiva su In obra. Acts 2 brings out the salt, Y Hechos 2 también trae la sal, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. That's the missing constituent. Ese es el elemento que faltaba. But Acts 1 precedes that. Pero Hechos 1 precede a esto. Our attention is first drawn to Elisha's request for that cruise. Nuestra atención primeramente es captada por la petición de Elías de esta vasija. Now you understand, Ustedes entiendan that cruise was a small pan or a dish. que esa vasija era una pequeña fuente. I asked the question, why a new cruise? Y yo me preguntaba, ¿por qué una vasija nueva? Why cruise at all? ¿Por qué una vasija? Why not just a handful of salt ¿Por qué? and throw it into the water? ¿Por qué no un puñado de sal y lo tiraban al río? That was my thinking when I first read this. Este fue mi primer pensamiento cuando leí esto. If the salt is going to heal, then just throw it in. Si la sal va a sanar las aguas, entonces tirémosle sal. But we're dealing with the spiritual recovery of that heavenly man, God's people. Pero nosotros estamos tratando con la recuperación espiritual de ese hombre celestial, el pueblo de Dios. Bringing them back to that place where we are that heavenly man. Trayéndolo a ese lugar en el cual seamos de verdad el hombre We're celestial. dealing with that which represents Christ. Estamos tratando con aquello que representa a Cristo. So it was with the spiritual revival or recovery of this church Entonces fue a través de esta recuperación espiritual, which we have in view. es esta recuperación espiritual o avivamiento en realidad que tenemos en mente. We represent Christ here. Nosotros representamos a Cristo acá And we're dealing with recovery of that which is true and real. y estamos hablando de recuperar aquello que es verdad y real. And for such a work, Y para esa obra, a vessel must be specially prepared and set apart. una vasija tiene que ser especialmente preparada y puesta aparte. In the series on the church, En la serie sobre la iglesia, we
we'll deal again with a vessel, Tratamos una vez más sobre la vasija, but in a different way. pero en una forma diferente. But we're dealing with that now. Pero ahora estamos tratando también ahora A vessel that God must have una vasija que Dios tiene que if tener He's going to affect the cure of His church. si es que va a afectar la cura de su iglesia. We're called, you and I, to produce this vessel Tú y yo somos llamados para producir esta vasija by the preaching of the Word of God. por la predicación de la palabra de Dios. We're to bring it into being. Tenemos que traer a ser a la existencia esa Now, vasija. this vessel will be a very distinctive vessel. Ahora bien, esta vasija es una vasija muy distintiva. Something of that nature is lost and must be recovered. Algo de esa naturaleza se perdió y tiene que ser recuperado. That's the whole thing that we said ourselves. Eso es todo lo que nosotros podemos ver. In the prayer meeting last night, En la reunión de oración anoche, my brother here and I were talking about these things. mi hermano y yo estábamos hablando acerca de estas cosas. It's a scary thought, he said to me, when you see how much has been lost. Es un pensamiento aterrador cuando uno puede ver todo lo que se ha perdido. But it's a refreshing thing to know that it can be recovered through us. Pero es algo refrescante el poder darse cuenta que todo esto puede ser recuperado por nosotros. We must be brought face to face Nosotros tenemos que ser traídos cara a cara with the awful realization con la gran realización that something is lost. que algo en realidad se ha perdido. And that something has rendered that church ineffective. Y ese algo ha hecho que la iglesia sea inefectiva. And if she is going to be what God wants, Y si ella va a ser lo que Dios quiere, there must be a recovery. tiene que haber una recuperación. There has been something lost that must be recovered. Ha habido algo que se ha perdido que tiene que ser recuperado. Now, the spiritual counterpart to this is Ahora bien, la contraparte espiritual de esto that es things have degenerated into vagueness and uncertainty as to the real meaning. que las cosas se han degenerado a algo turbio e inseguro en lo que se refiere al significado real. And if that isn't true of the church as we know it today, Y si eso no es verdad en la iglesia como la conocemos ahora, then I'm not a preacher of the gospel. entonces yo no soy un predicador del evangelio. And what we're saying today is not true. Y lo que estamos diciendo ahora entonces es una mentira. But anybody's had any association with that church Pero cualquier persona que tenga cualquier tipo de asociación con esa iglesia knows that it's not what it ought to be. sabe que esa iglesia no es lo que debiera ser. You can ask 100 people what the church is all about Ustedes pueden preguntarle a 100 personas de qué se trata la iglesia and what the purpose of God is with that y church, cuál es el propósito de Dios con esa iglesia, and there's not a 1 in 100 who belong to the Pentecostal y church no habrá ni uno en 100 que pertenezcan a la iglesia pentecostés that knows why we're here. que sabe de verdad por qué estamos We're here acá. to go to church. Estamos acá para ir a la iglesia. And no matter what you have to do to get us there, Y no importa lo que tú tengas que hacer para llevarnos ahí, we've dispensed with every obligation by spending an hour and a half on a Sunday morning. nosotros cumplimos todas nuestras obligaciones y nos hemos olvidado de todas nuestras responsabilidades excepto solamente esa hora y media que vamos a la iglesia. That's a mentality Esa es la mentalidad that you have today. que ustedes tienen ahora. The original meaning of things are no longer there. El significado original de las cosas ya no está ahí. Things done and things said Las cosas hechas, las cosas dichas, don't mean today what they once meant. ya no significan ahora lo que antes significaban. There is a difference in meaning, Hay una diferencia en significado. and the tragedy is Y la tragedia that es so many have gone on with the form que tantos han ido con la forma and don't even know that the power is not there. y ya no se dan cuenta que ya no tienen el poder. The most dangerous thing that can happen has happened. La cosa más peligrosa que ha sucedido We have learned how to be religious without God. es que hemos aprendido ahora cómo ser religiosos sin Dios. That was a tragedy of Saul's rule. Esa era la tragedia de la regla de Saúl. He never tried to bring that ark back. Él nunca quiso traer el arca de regreso They never even missed it. y ni siquiera le extrañaron. They had learned how to do it. Ya habían aprendido cómo So the hacerlo. form was carried on without power. Entonces la forma se llevó a cabo sin poder. Tragedy beyond words. Una tragedia mucho más allá de las palabras. There is an imitation Holy Spirit Hay un espíritu de imitación del in Espíritu the Santo Pentecostal ranks. en las filas pentecosteses. And simple people think it's good. Y la gente simple piensa que eso está bien. An imitation, I said, Una imitación, dije. because there's a very real spirit in that. Porque hay un espíritu muy real en esto. It isn't just an act of man. Que no es simplemente una actuación del hombre. You play with the Holy Spirit. Ustedes juegan con el Espíritu And those Santo. dark powers are going to come in. Y esos poderes oscuros van a entrar. That same darkness that Moses fought in Egypt En la misma tiniebla que Moisés peleó
peleó contra ese en Egipto, that could turn a stick into a snake, que pudo tornar esa vara en una serpiente, will come right into your midst. va a venir dentro de ti y de tu medio. And people who are hung up on experience Y la gente que está agarrada de la will experiencia never examine to see what's going on. nunca va a examinar qué cosa es lo que está sucediendo. That's the reason God is more interested in character than he is charismatics. Por eso es que Dios está más interesado en el carácter que en los carismáticos. Because the distinctive feature of God's people Porque el aspecto distintivo del pueblo de Dios is not that they work miracles, no es que ellos saben hacer but milagros, that they are holy people. sino que son santos. Miracles, real miracles, come out of that. Y los milagros verdaderos provienen de esto. Now, the book of Acts is the model. Ahora bien, el libro de los Hechos es el modelo. You don't have to get somebody else's writing. Tú no tienes que leer la lectura de otra persona. Christ lived through the Gospels, Cristo vivió a través de los evangelios, died, he rose, murió, resucitó. the truth went back to heaven, Es verdad que él volvió a los cielos. the spirit of truth come back. El espíritu de verdad That means vino a la tierra. Christ is in us now by the Holy Ghost. Eso quiere decir que Cristo está en nosotros por el Espíritu Santo. And so there you have the church with the spirit of him who is truth, Ahora bien, entonces ahí tienen ustedes a la iglesia con aquel cuyo espíritu de verdad es la verdad, living his life viviendo su vida and working his work. y obrando su obra. Right there in the book of Acts. Ahí en el libro de los Hechos. That's the church. Esa es la iglesia. So if we take the book of Acts as a model Entonces, si tomamos al libro de los Hechos como un modelo and the epistles as revealing the truth intended by God y las epístolas como aquellas que revelan la verdad que Dios quiere, as to be the basis of that which spring into being in the book of Acts, como ser la base de aquello que sucede en el libro de los Hechos, then we cannot fail to be impressed entonces no podemos fracasar en ser impactados with a certain something that made everything alive. con algo que hizo que todo tenga vida. That something was a particular kind of life. Ese algo era un tipo particular de vida. We have dealt with this very extensively in other series. Hemos tratado con esto muy extensamente en otras series. When we dealt with the heavenly man and eternal life, we looked at this. Cuando hablamos acerca del hombre celestial y la vida eterna, hablamos de esto. Christianity is not a religion, it is life. El cristianismo no es una religión, es vida. The vital principle of Christianity is life. El principio vital del cristianismo es vida. What was it that created and produced this? ¿Qué fue lo que produjo y creó esto? It was the Holy Spirit, Fue el Espíritu Santo, the Spirit of truth, el Espíritu de verdad, glorifying Him who is the truth glorificando a aquel que es la in verdad the hearts of the believer. en los corazones de los creyentes. He was real to them, Él fue real para ellos, therefore they made Him real to the por world. lo tanto ellos lo hicieron a Él real al mundo. If all we've got is a little prayer language, Si todo lo que nosotros tenemos simplemente es una buena oración en lenguas, that's all we can give. entonces eso es todo lo que podemos dar. Because you cannot give what you have, Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes, but He who is the Spirit of truth pero aquel que es el Espíritu de verdad makes that truth alive in you. hace que esa verdad sea vida en ti. Truth is Jesus, Y la verdad es Jesús. and if it makes Him real in you, Y si Él hace real en ti, then you can give Jesus to the world. entonces tú puedes dar a Jesús al mundo. And when you give a man or woman Jesus, Y cuando tú a un hombre o a una mujer le das you Jesús, have given them everything they need. tú les has dado todo lo que ellos necesitan. There has to be this particular vessel brought into being Tiene que haber esta vasija en particular siendo traída a la if the existencia. world and the backslidden church Si el mundo y la iglesia caída is going to find God today. va a hallar a Dios hoy, There has to be a recovery of what's lost, tiene que haber una recuperación de lo que se ha perdido, but it has to be recovered in a vessel, pero tiene que ser recuperado en una vasija, then poured out to the people. luego derramada al pueblo. Go through the Bible. Mira toda la Biblia. Just take the day of Pentecost. Por ejemplo, el día de Pentecostés, When the river came down, cuando el río vino, it did not come down on Jerusalem. no descendió sobre Jerusalén, It came down on a specially prepared vessel. se derramó sobre una vasija especialmente preparada. 120 people in an upper room waiting on it. 120 personas en un aposento alto esperándole. It came to them first. Vino a ellos primero, Then Jerusalem's at their door. luego Jerusalén
Jerusalén estaba ahí afuera de su puerta, What must we do? preguntando qué debemos hacer. It came to that prepared vessel. Vino a esa vasija preparada. This is that cruise we're talking Esta es about. la vasija de la cual estamos hablando. And through them, Y a través de ellos touched the world. tocó todo el mundo. That vessel was prepared in fire, Esa vasija fue preparada en fuego specifically in prayer. y específicamente en oración. That vessel must be a vessel of prayer, Esa vasija tiene que ser una vasija or de it oración cannot be the vessel. o no podrá ser la It vasija. can't be a little lay me down to sleep thing with God. No puede ser ese tipo de por favor quiero dormir un poquito We más. must have an altar. Tenemos que tener un altar. God is looking for a vessel, Dios está buscando una vasija and that is all that he ever needed. y eso es todo lo que siempre necesitó. He does not look for performance. Él no está buscando una buena ejecución de un He hermano. looks for habitation. Él está buscando una habitación. Your talents he may use or may not, Tus talentos, Él puede que los use o no, but when he can find that vessel, pero cuando Él pueda encontrar esa vasija, that person or those persons, esa persona o esas he personas, begins to mold that into the image of himself, Él empieza a moldar esto a su propia imagen, of what he wants to reproduce. de lo que Él quiere reproducir. And we know truth, Jesus, the person, must be reproduced. Y nosotros sabemos que la verdad, Jesús, la persona, tiene que ser reproducido. And in our last lesson, we saw how this works Y nuestra última lección vimos cómo esto funcionaba, through death and resurrection. a través de la muerte y resurrección. Everything that is natural must go to that cross, Todo lo que es natural tiene que ir a esa cruz, because there's no place in this for that. porque no hay lugar para esto aquí. That cruz must be founded upon strictly what is of God. Esa cruz tiene que ser fundamentada en aquello que es estrictamente de It Dios. must have a knowledge of God in itself. Tiene que tener el conocimiento de Dios en sí misma. It must be that which God can pour himself through. Tiene que ser aquello a través de lo cual Dios puede derramarse. It's always been death Siempre ha sido to muerte what we are, a lo que nosotros somos and resurrection to what he is. y resurrección a lo que Él es. Now, when God apprehends us, Ahora bien, cuando Dios nos toma, then he begins to deal with us. empieza a tratar con nosotros. Many are called, Muchos son llamados, but few are chosen. pero pocos escogidos. Because when he begins to mold that vessel, Porque cuando Él empieza a moldear esa vasija and the people begin to see the cost, y la gente empieza a ver el costo, then the vessel is naturally reduced. entonces la vasija en lo natural se va reduciendo. When they see it's going to take hours at that altar, Cuando se dan cuenta que va a tomar horas en el you altar, don't just say good morning to God. tú no solamente le dices a Dios buenos días, You have time to wait on tú God. tienes que tener tiempo de esperar en And Dios. the people who have other things more important Y la gente que tiene otras cosas más importantes cannot be this vessel. no puede ser esta vasija. It's always many are called, Siempre es muchos llamados, pocos escogidos. because in everyday tests, counting the cost Porque- of what it will take Porque en las pruebas de cada día, contando el costo de lo que se necesita, eliminates the majority. eso elimina la mayoría. In his walk toward Calvary, Y su andar hacia el Calvario, closer he got, cuanto más él se acercaba, less people they were. menos gente le They seguía. fell off. Ellos se caían. When they saw where he was going, Cuando ellos veían a dónde él estaba yendo, they wanted what he was, ellos querían ir donde ser lo que él era, they wanted what he did. ellos querían lo que él hacía. But when Calvary appeared on the horizon of their life, Pero cuando el Calvario apareció ahí al frente de sus vidas, most of them went back. muchos de ellos volvieron. You're never so important to God Tú nunca eres más importante para as Dios when you're on your knees. que cuando tú estás sobre tus No rodillas. matter whatever else, you may be a great administrator. No importa el resto, tú puedes ser un gran administrador. They're a dime a dozen. They only cost 15 cents for 12 of them. El resto de personas simplemente es comprar 12 diamantes por un sol. You may be a good preacher. Tú puedes ser un buen predicador. You may be an orator. Tú puedes ser un buen orador. They come cheap in packages. Y esos vienen baratos por paquetes. It's praying people. La gente de oración, It's intercessors. los intercesores, Those who can subject that flesh. esos que pueden sujetar esa Bring carne, it under to wait. traídos para esperar God can put into that hasta cruse que Dios pueda poner en esa what vasija will heal. lo que va a sanar. Anybody can be dry and wordy. Cualquiera puede ser seco y indigno y de mucha palabra, Life must come from that vessel. pero la vida tiene que brotar de esta vasija.
This vessel is always a vessel tried in the fire. Esta vasija siempre será una vasija probada en el fuego. God puts it through the pulls and the stresses of life Dios la pone a través de las pruebas y las presiones de la vida to prove whether it can be that vessel or not. para probar si es que ella podrá ser o no esta vasija. And in the testing, he eliminates that which is inferior, Y en la prueba Él elimina aquello que es inferior. so that what comes out Entonces lo que sale is that which he can depend on. es aquello en lo cual Él puede depender. They love not their lives unto death. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. That didn't just simply mean they were willing to be crucified. Eso no simplemente significa que ellos querían ser crucificados, They were willing to lay every other desire down sino que ellos estaban dispuestos también a dejar todos sus otros that they deseos may wait on him. para poder esperar en Él. That sleep, Ese sueño, whatever else, lo que sea, was secondary era secundario to what he presumed on their lives. a lo que Él quería en sus vidas. Look at Gideon at that vessel. Vamos a ver a Gedeón. When God, through Gideon, Cuando Dios a través de was Gedeón about to deliver Israel from the Midianites, estaba a punto de librar a Israel de los madianitas, there are 250,000 strong in that valley. habían 250,000 fuertes en ese valle. Gideon gets an army together, Gedeón une su ejército, 32,000. 32,000. God brings them to the place and he says to Gideon, Dios los trae a un lugar y le dice a Gedeón: I want you to send everyone home that's just bought a farm, yo quiero que tú envíes a casa a todos los que acaban de comprar married a wife, una granja, se han bought casado, an oxen. han comprado bueyes. He listed these things and he said, Él listó todo esto y dijo: everybody that is in this category, todos los que estén en esta categoría, send him home. mándalos a casa. He dismissed them, Él los despidió and most of them were gone. y la mayoría de ellos se fueron. Look, his Sunday school was cut from 32,000 Imagínense, la escuela dominical de él bajó de 32,000 down to a handful. a solamente un puñado de gente. What is he doing? ¿Qué estaba haciendo? Anybody who has any other interest, Todos los que tengan otro interés, listen to me. escúchenme, Anybody who had any other interest cualquiera que tenía otro is interés dismissed. estaba He despedido. had no place here in this vessel. No tenía lugar aquí en esta He vasija. or she can be saved as of a fire. I'm not talking about heaven and hell. Yo no digo que se vaya al infierno, puede ser salva como por fuego. I'm talking about a people now Pero yo estoy hablando acerca de un pueblo ahora who are going to be this vessel. que va a ser esta vasija. And you believe me, there cannot be a recovery without this Y vessel. tú créeme, no puede haber una recuperación sin esta vasija. And he said, anybody with any other interest, Y él dijo, cualquier otro que tenga otro interés que you dismiss him. despídelos. That's going to, if we're going to be that vessel, Si nosotros vamos a hacer esa vasija, send them home if this is not the total of their objection, of their objective. Dios les dice, envíalos a casa si es que este no es el objetivo final y total de ellos. They're called to deliver the people. Ellos habían sido llamados para librar al pueblo. You can't be out there worrying about a wife at home or a farm you Y bought. tú no puedes estar ahí afuera preocupándote por tu esposa que está atrás o tu granja. You got other interests, stay with that interest. Tú tienes otro interés, entonces quédate con tu otro interés. You're going to be a vessel Porque tú vas a ser una vasija through which God is going to recover us from that scary situation we talked about last a night. través de la cual Dios va a recuperarnos de esa situación escarnecedora. And talking to my brother, Hablando con mi hermano, I saw how God had reached inside of him. yo vi cómo Dios había tocado muy dentro de él. He never heard with his head. Él nunca oía con su His cabeza. heart heard, and he was disturbed. Su corazón oyó y él fue movido. He said, it's a scary thing we're looking at. Él dijo, es algo terrible lo que estamos viendo. Can you imagine with 320 people Imagínense con 320 personas. having to go to war with 250,000? En vez de ir a la guerra en contra de 250,000. That's what we're talking about, brother. De eso estamos hablando, hermano. That's a whole thing we're talking about. De eso es todo lo que estamos hablando. We're not talking about games of religion. No estamos hablando acerca de los juegos de la We're not religión. having a Sunday school contest. No estamos hablando de tener un concurso de escuela We're dominical. not giving somebody a bicycle to bring somebody to church. No estamos regalando bicicletas para que la gente traiga gente a la iglesia. God, we're faced a world that's lost. Dios mío, estamos afrontando un mundo que está perdido. And not a thing funny about this. Y no hay nada chistoso en esto.
He said, you dismiss everybody Él dijo, despide a todo that has aquel any other interest. que tenga otro interés. And if you have any other interest, Y si tú tienes otro interés, you ought to go home, tú tienes que irte a casa también. because you're not what he's looking for in this place. Porque tú no eres lo que Él está buscando en este lugar. He's looking for people that'll give all, spend all, be all, Él está buscando gente que va a hacer todo, dar todo, that have no other reason for living. que no tenga otra razón para vivir. They see the only thing worthwhile on this earth is lost. Ellos que vean todo lo que les rodea en este It's mundo como not what it's perdido supposed to be. y que no están las cosas como debe ser. If that's going to be recovered, Y si eso va a ser recuperado, it has to be recovered in the few first. tiene que ser recuperado en los primeros. A vessel was being forged to deliver a nation, Una vasija estaba siendo forjada para librar una and it had to nación be purged. y tenía que ser purificada. Things that were not God had to be removed. Las cosas que no eran de Dios tenían que ser quitadas. So he put them and everyone that had other interests Entonces Él puso a aquellos que tenían otro interés into another category. en otra categoría He said, you must go home. y les dijo, ustedes tienen que irse a casa. Go on back, go to Sunday school. Anda y regresa y anda a la escuela dominical. Go through your little forms of religion. Anda a tus pequeñas formas de religión. Perhaps you'll be saved as a fire. Quizás seas salvo como por fuego, But you couldn't be used here pero no puede ser útil acá. because it's out there in the front lines of things. Porque es ahí en las líneas de frente de la batalla You can't have people that may turn back. que no puedes tener gente que quiera volver. But after he dismissed all of them, Pero después que Él despidió a he todos, brought them to the watering hole Él los trajo a las aguas and he watched as they drank. y los miró mientras ellos bebían agua. And it demonstrated to him the alertness of those people. Y les demostró a Él la alerta de esa gente. The half-hearted were turned loose. Los de corazón dividido iban a rendirse. Those just put their head down in that water and began to drink. Ellos simplemente ponían su cabeza en el agua y empezaban a Who tomar. weren't anxious about the enemy. Que no estaban en alerta en contra del enemigo. He said, let them go home. Él les dijo que se vayan a casa también. They're careless, they'll never fit. Ellos no tienen cuidado y no van a encajar. That vessel was all God needed. Esa vasija era todo lo que Dios necesitaba. But there was only 300 of them left. Pero solo había 300 de ellos que But quedaban. he needed nothing else. Pero Él no necesitaba nada más. God could put into them Dios podía poner en ellos everything needed. todo lo que Él necesitaba. So it is Y today. así es ahora. So it is now. Así es en este momento. So it has been through the ages. Así ha sido a través de las edades. When that original something had been lost, Cuando ese algo original se ha perdido, when some constituent was missing, cuando ese elemento faltaba, then God began to raise up a vessel, a new cruise, entonces Dios empezó a levantar una vasija nueva, through which he could pour into that which was lost. a través de la cual Él pueda derramar para llegar a aquello que estaba Look perdido. at Abraham as a vessel. Miren a Abraham como una vasija. All through the Bible you find these vessels. A lo largo de toda la Biblia ustedes encuentran estas When vasijas. God is going to produce a nation, Cuando Dios quiere producir una nación, he calls a human vessel Él llamó a una vasija humana through which he could produce that nation. a través de la cual Él pudo producir esa nación. When he called Abraham Él llamó a Abraham to be that vessel para hacer esa vasija through which a nation would come, a través de la cual toda una nación vendría. he will put Abraham Él- through a 25-year walk of faith. Pondría a Abraham a través de 25 años de andar de fe. Every emotion, Cada emoción, every attitude, cada actitud, everything about that man is going to be tried. todo en cuanto a ese hombre iba a ser probado. He will be put through tests beyond human endurance Él iba a ser puesto a través de la prueba más allá de la resistencia humana. because God is forging a vessel Porque Dios está forjando una vasija through which he can pour a pure spirit. a través de la cual Él pueda derramar un espíritu puro. Abraham's final trial was to offer his son, La prueba final de Abraham fue ofrecer a su his hijo, only son Isaac. su único hijo, Isaac. God spoke to him that night in Beersheba. Dios le habló esa noche en Berseba. Take thy son, thy only son. Toma tu hijo, tu único. He's got another illegitimate child. Tenía un hijo ilegítimo, He said, thy only son. pero Dios dice tu único hijo. Take Isaac, your only son, to a place that I'll show you. Lleva a Isaac, tu único hijo, al lugar que yo te And mostraré. offer him there for a burnt offering. Y ofrécelo ahí como ofrenda. Now the writer of that book spared us the agony of Beersheba. El escritor de este libro, sin embargo, no nos cuenta la agonía que You sucedió en read that Berseba. story.
Lean bien esa historia. You think Abraham just put him on a donkey and headed for Moriah? ¿Y ustedes creen que simplemente Abraham puso ahí en un asno y se fue a Moriah? I can tell you, he wrestled with God that night. Pero yo les voy a decir una cosa, él luchó con Dios esa He noche. beat his head on the stones. Él golpeaba sus cabezas contra las He piedras. told God, he reminded God Él le dijo a Dios que él se acordaba that every promise you ever made to me is through this boy. que toda promesa que tú me hiciste, Señor, es a través de este hijo. Now you want me to kill him. Y ahora tú quieres que lo mate. Everything is in him. Todo estaba en él. But in the end, Abraham obeyed God. Pero al final Abraham obedeció a Dios. He said, how am I going to tell Sarah? Él le dijo, ¿cómo le voy a decir a How's Sara? all this going to work? ¿Cómo es que esto va a funcionar? Then at Moriah, Luego en Moría, when he was about to plunge the knife, God stopped him. a punto de clavar ese puñal, Dios lo detuvo. God had prepared a ram. Dios había preparado un carnero. But as the old man stood that day, above 100 years old, Pero mientras el hombre viejo estaba ahí con más de 100 años, his old body trembling in the winds of Moriah, su cuerpo viejo temblando por los vientos de Moriah, he heard these words from God. él oyó estas palabras de Dios. I know I can trust you. Yo sé que puedo confiar en ti. Have man ever heard greater words? ¿Algún hombre alguna vez oyó mejores palabras que Has a estas? human on this earth ever heard greater words? ¿Algún ser humano en esta tierra oyó palabras más I grandes que estas? know I can trust you. Yo sé que puedo confiar en ti. That's what God was looking for. That's what he looks for now. Eso es lo que Dios estaba buscando y lo que Dios está buscando ahora. Can he trust us? ¿Puede confiar en nosotros? Will we be that? ¿Seremos nosotros? Give God the vessel, Dale a Dios la vasija and everything else will fall in y place. todo el resto encajará en su But it lugar. must be a vessel he can trust. Pero tiene que ser una vasija en la cual él pueda Look confiar. at Joseph as a vessel. Miren a José como una vasija. The nation brought into being by Abraham is in slavery. La nación que fue traída a través de Abraham estaba en It was esclavitud. sold into slavery. Fue vendida a esclavitud. And to preserve it during those Y times, para preservarla durante estos a tiempos, famine God called another human, de un hambre, Dios llamó a otro ser humano. and to preserve that which was a type of the church, Y para preservar aquello que era un tipo de la iglesia, God called Joseph, Dios llamó a José. and to forge him, he called him when he was a boy, Y al forjarlo, él lo llamó cuando era un niño. and for 20 years he put him through the fire, Y durante 20 años lo puso a través del fuego. sold into slavery, Vendido a esclavitud. lied on by a woman, Acechado por una mujer. spent years in a dungeon prison of Egypt. Pasó años en un calabozo, en una prisión de Egipto. What was God doing? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Forging a vessel, Forjando una that vasija. cruse, that pan, Esa vasija, esa that he fuente can put the salt in, en la cual él podía poner la sal deliver a nation. para librar una nación. We're called to deliver a church Nosotros somos llamados para librar una iglesia sold into que slavery, ha sido vendida a esclavitud, bondage of the flesh, la atadura de la carne, and to forge a vessel to deliver that. y para forjar una vasija que libere esto. That vessel will face the fire. Esa vasija va a afrontar el fuego. God will put it through that. Dios va a ponerla a través de esto. God is forging a vessel. Dios está forjando una vasija. God is talking to you here. Dios está hablando a ti acá. He's forging a vessel. Él está forjando una vasija. Psalms 105 and 17. En Salmo 105, versículo 17. He sent a man before them, even Joseph. Él envió a un hombre delante de ellos, José. Even Joseph, who was sold for a servant, José que fue vendido como esclavo, whose feet they hurt with fetters. cuyos pies ataron con grillos He was laid in iron. y él fue herido con hierro. You have a good Bible. Si ustedes tienen una buena The Biblia, marginal region reading it en says, la anotación diría esto: until iron came into his soul. hasta que el hierro penetró a su alma. God put him there Dios lo puso ahí, until iron came into his soul. hasta que el hierro penetró en su alma. God never spoke to him again for 20 years. Dios nunca le volvió a hablar a él por 20 años. God is testing him. Dios le estaba If probando. he don't believe, he's not fit for this. Si él no me va a creer, no encaje en But if esto. he believes, Pero si él cree, he'll work. él va a obrar. So the testings and the trial were a part of it. Entonces las pruebas y las tribulaciones eran And parte de esto. Joseph became the vessel, Y José vino a ser la vasija preserved a nation of que slaves. preservó una nación de esclavos. Look at Moses as a vessel. Miren a Moisés como vasija. When the time came to deliver those slaves, Cuando vino el tiempo de liberar estos esclavos, that nation in bondage, esa nación en atadura, people of God, el pueblo de Dios, God had to have a vessel. Dios tuvo que tener una vasija. God chose
chose a man by the name of Moses. Dios eligió a un hombre llamado Moisés. 3 million people locked into that slavery of Egypt. 3 millones de personas atados a esa esclavitud en Egipto. Egypt in the Bible is always a type of the world. Y Egipto en la Biblia siempre es un tipo del mundo. Ethiopia is a type of that darkened understanding of man. Etiopía es ese tipo del entendimiento entenebrecido del hombre. Egypt is a type of the world. Pero Egipto es el tipo del mundo. And God wants to deliver his people from the world. Y Dios quiere librar a su pueblo del mundo, from the flesh. de la carne. I can tell you, God is going to deliver his church. Y yo les voy a decir una cosa, Dios va a librar a su iglesia. Whether you are a part of that vessel or not, Ya sea que tú seas parte de esa vasija o no, determined by you. va a ser determinado esto por ti mismo. While you stand up in the trials. Mientras estés ahí de pie a través de las tribulaciones. The Bible said all of this was written for our learning and admonition. La Biblia dice que todo esto fue escrito para nuestro aprender y amonestación. Moses was called Moisés fue llamado to fulfill the covenant para cumplir el pacto that God made with Abraham 400 years ago. que Dios había hecho con Abraham 400 años atrás. For 40 years God suffered his manners in a desert of Midian. Por 40 años Dios lo tuvo en sufrimiento en el ejército de Madián, en el desierto de Madián. Before he went into that desert, y antes de ir a ese desierto, Hebrews said Moses was a man mighty in word and deed. Hebreos decía que Moisés era un hombre poderoso en palabra y en hecho. But that's when he was destined for the throne. Esto era cuando él estaba destinado a ser el siguiente faraón. But in that 40 years in Egypt, pero en esos 40 años en el desierto, he loses his ability to talk. Él pierde su habilidad de hablar. And that's where God found him. Y ahí es donde Dios lo puede encontrar. He's empty of all preconceived notions. Ya estaba vacío de todo pensamiento preconcebido. When he first felt the tug of God on his heart, cuando él por primera vez sintió el toque de Dios en su corazón, he believed he could deliver the people. Él creía que él podía librar al pueblo. So he killed him and buried him in the sand, the enemy. Por eso es que él lo mató y lo enterró ahí en la tierra. But after 40 years, pero después de 40 años, he realized he can't. Él se dio cuenta que no podía. He is delivered. Él había sido librado suppositions. de todas presuposiciones. And he's now ready to be a vessel in the hand of God. Y ahora ya estaba listo para ser una vasija en las manos de Dios. The church has to be renewed. La iglesia tiene que ser renovada. There has to be poured back something that's lost. Tiene que ser recuperado algo que se ha perdido. To do that, para hacerlo, God must forge a vessel. Dios tiene que forjar una vasija. Construct a new cruse. Construir una nueva vasija. Distinctive and peculiar to itself. Distintiva y peculiar para él. That vessel must be something that God can point to. Esa vasija tiene que ser algo que Dios puede señalar. As to what he wants. Como lo que él desea. He must be able to look at that peculiar vessel. Él tiene que ser capaz de ver esa vasija peculiar. And say, this is what I am going to produce in this earth. Y decir, esto es lo que yo voy a producir en esta tierra. It must not be exclusive. No puede ser exclusiva. It must be able to minister to all. Tiene que ser capaz de alcanzar a todos los que estén afuera. It is to minister to those who belong to God. Tiene que ser capaz de ministrar a aquellos que pertenecen a Dios. God's working with the vessel. Y la obra de Dios con la vasija is to form, mold, and make it into his own image. Es formarla, moldearla y hacerla según su imagen. When that vessel is ready, cuando esa vasija está lista, God can pour himself through it. Dios puede derramarse a través de ella. That outpouring will come. Ese derramamiento vendrá a través de la vasija. Ezekiel was such a vessel. Ezequiel fue una vasija también. When God called Ezekiel at such a time when the people of God were in a terrible state of apostasy. Cuando Dios llamó a Ezequiel en un tiempo terrible en el cual el pueblo de Dios estaba en un estado terrible de apostasía. 15 years they've been in captivity. 15 años habían estado en cautiverio. The temple is destroyed. El templo destruido. The city lies in ruins. La ciudad en ruinas. And it was into this situation. Y fue dentro de esta situación that Ezekiel was called. Que Ezequiel fue llamado. Walls are down, gates are burned out. Los muros caídos, las puertas quemadas. When you look at walls in the Bible, cuando ustedes ven muros en la Biblia, walls are the kingdom. Los muros son el reino. Gates are ministry. Las puertas son el ministerio. The walls were down. Los muros caídos. No true ministry. No había ministerio verdadero. God had to begin there. Dios tenía que empezar ahí. Into such a situation. En esa situación, He called Ezekiel. Él llama a Ezequiel. God took hold of him in those terrible times. Y Dios lo toma a él en ese tiempo terrible. Ezekiel began to preach. Ezequiel empieza a predicar. God took away his wife with a stroke. Dios se llevó a su esposa con un infarto, con un golpe. She died in the night. Eso quiere decir ella murió en la noche. And the man of God was not even to announce her funeral.
Y el hombre de Dios ni siquiera pudo anunciar el funeral de ella. Is not to grieve. No podía lamentarse. Go right into the pulpit and preach. Tenía que ir directamente al púlpito y seguir What's predicando. wrong with him? What's God doing? ¿Qué cosa estaba con él? ¿Qué sucedía de mal con él? God's wife is lost. La esposa de Dios se había perdido también. Nobody's grieving about it. Y nadie se lamentaba al Ezekiel respecto. must feel that if he would be the Y man of Ezequiel God. tenía que sentir esto si él iba a ser el hombre de Dios. What do you think the church thought about him when they found his wife has died? ¿Qué creen ustedes que pensó la iglesia cuando se dio cuenta que su esposa había muerto? And you don't even invite him to the funeral. Y ni siquiera él los había invitado a ellos al funeral. What's God doing? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Making a man that feels what he feels. Él estaba haciendo que un hombre sienta lo que él siente. Things are dead. The church is dead. Las cosas estaban muertas, la iglesia se había muerto. And God must have somebody feels what he feels Y about. Dios tiene que tener a alguien que sienta lo que él siente. If God can make us see anything, Si Dios nos puede hacer ver algo, you remember he sees it all. recuerda una cosa, él todo lo ve. I must feel about that church. Yo tengo que sentir esa iglesia. Tú tienes que sentir acerca de esa iglesia. And to do it, you must see it like it is. Y para hacer esto, tú tienes que verla como está. The brother said to me, I never realized 80% of the church lost. El hermano me dijo, yo nunca me di cuenta, 80% de la iglesia perdida. One thing of people to be lost. Es una cosa que el mundo esté But perdido, the church lost. pero la iglesia está perdida. Eso es lo que me asusta. That's what's scary. Es verdad que esto asusta. But if you and I are going to see a recovery, Pero si tú y yo vamos a ver recuperación, to see that. tenemos que verlo. It cannot be otherwise. No puede ser de otra forma. I must be brought face to face to see what God sees. Yo tengo que ser traído cara a cara para ver lo que Dios ve. If I can weep and you can weep Si yo puedo llorar y tú puedes llorar sobre esta nación, like God wept over Jerusalem, como Dios lloró sobre Jerusalén, then you can effect a cure. entonces tú puedes hacer efectiva la cura. Long as just a mechanical religious thing Pero mientras sea una religión mecánica, that wants to send somebody out there to say something, que quiere solamente enviar a alguien para que diga there's algo, not anything going to happen. nada va a suceder. But when I can weep over it like he wept, Pero cuando yo puedo llorar sobre aquello que Él lloró, then you and I can effect the cure. entonces tú y yo podemos hacer efectiva la cura. Ezekiel's wife and nobody's weeping. La esposa de Ezequiel había muerto y nadie estaba llorando. Nobody's mourning. Nadie estaba He lamentándose. had to feel that. Él tenía que sentir esto. That's why we're here. Por eso estamos acá. You have to see it. Tienen que verlo. You have to have the blinders pulled off. Tienes que tener esas escamas ser arrancadas de You tus have to ojos. see what he Y sees. tienes que ver lo que Él ve. Feel what he feels. Sentir lo que Él siente. If you're going to be that new cruise Si tú vas a hacer esa nueva vasija, through which he will revive his church. a través de la cual Él va a avivar su iglesia. Stand with us. Pónganse de pie con nosotros. Vamos a alabar al Señor. Let's ask him to help us. Vamos a pedirle que nos ayude. Make us that vessel. Que nos haga esta vasija. Make us that vessel. Haznos esta vasija. Lift your hands to him. Levanta tus manos a And Él. if you